Hola a todos, soy Mariela Gómez Cerro, esto es Arte Humano Sessions, un viernes más, 13 de febrero ya desde el 2026. Esta es la séptima temporada que hago esto. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en el mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse, le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Este poema está hermosamente ubicado y seleccionado por la próxima escritora que voy a tener el honor de entrevistar, Carmen Martínez Sánchez, en su libro que me hizo llegar, Pon rumbo a tu libertad. Eligió este poema de Antonio Machado y lo colocó acá y me pareció muy lindo porque es una manera para mí de tomar la vida. Hoy vamos a hablar con Carmen Martínez Sánchez. Ella es escritora, periodista y funcionaria de la Junta de Andalucía. Es doctora en comunicación por la Universidad de Sevilla y licenciada en periodismo por la Complutense. Ha desarrollado obviamente una carrera inmensa y larga y hoy tengo ganas de hablar con ella que nos presente su nueva novela, Cadenas Rotas. Así que Hola Carmen, buenas tardes, buenas Hola, noches. buenas noches aquí, sí, también. ¿Qué tal? Encantada de estar contigo. ¿Me escuchas bien, Mariela? Te escucho bárbaro, te escucho bárbaro. Me Perfecto. encanta, un honor hablar con vos y primero agradecerte los dos libros que me has hecho llegar. Me encantó, recomiendo muchísimo el que acabo de decir, Pon rumbo a tu libertad. Pero hoy nos encuentra otro fin de esta charla. eh, ¿Cómo es escribir una novela histórica? ¿No? Que se llama Cadenas Rotas. Sí, aquí está. Pues no sabes la ilusión y la alegría que me das porque en definitiva el objetivo de cualquier autor es llegar a los lectores. Una vez que el libro sale de nuestras manos ya no es nuestro, ya estamos al veredicto de los lectores y es lo fundamental que les guste. Entonces, pues para mí hoy es un orgullo estar aquí contigo y con todos tus oyentes y bueno, ilusionadísima de estar aquí. He estado todo el día pensando bueno, en cómo íbamos a desarrollarlo y en primer lugar presentarme, bueno, como bien has dicho, yo soy funcionaria y periodista y entonces siempre me he dedicado a la comunicación institucional. Yo escribía sobre todo discursos políticos durante muchos años y me dedicaba a escribir para los demás. Y bueno, llegó un momento en que dije, bueno, pues ahora ya solo para mí y para quien me quiera leer. Entonces, pues fue así como he ido variando mucho en la temática porque primero escribí sobre mi profesión, escribí sobre protocolo y tengo un libro editado que con el que gané el premio Blas Infante de la Administración de la Junta de Andalucía.
Y después decidí, bueno, dar otro cambio a mi vida y estuve haciendo muchas cosas sobre desarrollo personal. Y ese libro, Pon rumbo a tu libertad, la verdad es que me ha dado muchísimas alegrías porque ha llegado muy lejos, sobre todo ha llegado mucho a Argentina, a México, Venezuela. Sí, sí, he tenido muchos, muchos seguidores de por allí y me ha dado muchísimas alegrías. Y después decidí, pues como nos ha pasado a muchos en la pandemia, en el tiempo de encierro, decidí cambiar de género y bueno, surgió la novela. Yo nunca había previsto escribir una novela, pero surgió precisamente porque en la última feria del libro de Sevilla asistí a un acto de presentación de un libro. Y entonces una periodista comentó que la emperatriz Elizabeth de Austria había venido a Sevilla. Entonces, claro, yo de pequeña, vamos, para mí sí, sí era lo más grande, ¿no? Porque era aquellas películas tan románticas y mi madre me compraba todos los libros que salían. Entonces, el primer viaje que hice fuera fue a Viena para conocer los lugares de Sisi y siempre me atrajo el personaje histórico, ¿no? Desde pequeña. Entonces, pues cuando me enteré que la emperatriz había estado realmente en mi ciudad, dije, bueno, esto tiene una historia, ¿no? Y pensé quizás en un relato. Pero ya investigué, miré los periódicos de la época, vi donde Sisi se había alojado en el Hotel Inglaterra hoy día, entonces se llamaba la Fonda de Londres. Y casualmente ese hotel que está en la Plaza Nueva, en la Plaza del Ayuntamiento, estaba muy cerca de donde trabajó mi abuela de joven en una tienda de abanicos muy famosa que se llama Casa Rubio, que está en la famosa calle Sierpes de Sevilla y está a escasos 200 o 300 metros. Y dije yo, bueno, si mi abuela cuando trabajó allí le vendió en realidad un abanico a la reina Victoria Eugenia, que visitaba mucho Sevilla, ¿por qué no pudo ser que Sisi pasara por la tienda de mi abuela un siglo antes, que ya existía la tienda? ¿Por qué no pudo pasar cuando ella compraba tantos abanicos y tantos sombrillas o parasoles para cuidar su rostro, ¿no? Entonces dije, pues esto tiene una historia. Y ahí Mm. uní los dos chispazos que me dieron y dije, vale, si viene a Sevilla, sale del hotel, pasa por la tienda de mi abuela un siglo antes y compra un abanico. Claro, sí, era alemana, entonces no iba a hablar español. Tenía que llevar a alguien que le ayudara a comprar aquel abanico. Y fue como surge otro de los personajes de la historia. Y bueno, pues en la historia, cuando empecé a escribirlo, dije, ¿qué hago? ¿Una sola protagonista o dos? Y al final son dos protagonistas que es como dos novelas en uno. Entonces fui imbricando, fui relacionando uno de los personajes con la otra y claro, ha sido muy intensa el trabajo de documentación, porque por un lado estaba la corte de los Habsburgo y por otro lado estaba la Sevilla del siglo XIX. Ujú. Entonces tengo que ir uniendo acontecimientos de un lado y de otro y bueno, yo que soy periodista, el rigor histórico para mí es fundamental y temía mucho que algún historiador lo leyese y dijese, ay no, esto está mal, aquí te has equivocado. Entonces, Ay, para mí era muy importante que cuadraran los datos históricos, aunque evidentemente es una historia ficcionada, ¿no? Y ese es el origen. sí, no, me encanta. Debe ser muy complicado, claramente, ¿no? Son dos sociedades, ¿no? Dos maneras de, ¿no? De diferentes niveles sociales también. eh, pero, y es muy, muy lindo como lo contás. Sí que nos metemos adentro de la historia, ¿no? Es una novela histórica y está súper, re bien detallada, claro. Tú eres periodista, ¿no? Doctora En en comunicación, comunicación. ¿Ahora estás en investigador. Sevilla, Carmen? ¿Estás en Sevilla? Sí. Eh, Ahora mismo estoy en Huelva porque Ah, tengo un pequeño apartamento en Ayamonte, en Huelva, y me he venido a pasar el fin de semana. Pero yo vivo en un pueblecito cerca de Sevilla y trabajo en Sevilla, sí. Soy de otro pueblo de Sevilla.
Se me Me nota en encanta el habla, porque ¿eh? sí, me encanta cómo fuiste construyendo también los personajes, ¿no? Al ser tan, que para nosotros en nuestra sociedad de ahora, para nosotros son dos pequeñas, ¿no? Eh, y me parece que es muy valoroso, ¿no? Estas historias, las dos, la construcción de los dos personajes y cómo van desarrollándose durante toda la novela, ¿no? Yo les voy a mostrar aquí Cadenas Rotas, ¿sí? Está hecho con la editorial, con M de Mujer. ¿No? Me Sí, encanta el nombre de la editorial, no lo conozco hasta sí, ahora. es Y una esta es la, editorial de Sevilla. sí, y aquí dice que esta es la segunda edición, ¿no? Sí, sí. El libro salió en junio y la verdad Ajá. es que está funcionando muy bien. Ya ahora yo creo que lo próximo que edité, o sea, lo próximo que se publique ya es la tercera edición, ya hemos terminado la segunda. Y la editorial con M de Mujeres es una editorial de Sevilla que trabaja solo con, esta firma solo con mujeres, una editorial feminista que apuesta por las autoras. Ay, Entonces, pues estoy muy contento con ellos y llevo, ya te digo, desde junio que salió la obra, pues muy bien, funcionando muy bien. Hemos estado en la Feria del Libro de Toledo, de Sevilla, de Móstoles, de Jerez y en las Navas del Marqués, un pequeño pueblecito de Ávila. me habla, Y bueno, sí. pues este año tenemos programado también bastantes ferias y evidentemente la estrella de este año será Frankfurt. Sí, es obvio. No, sí, acá esto es enorme. Sí, por eso estoy preparando todo lo que es en español y en alemán y en inglés, ¿no? Sobre todo en inglés, que es lo que más se lee, ¿no? Todo lo que es portfolio, pero bueno, eso es trabajo mío. Ya. Eh, Carmen, cómo fue el proceso, ¿no? Vos empezaste con los dos a la vez, las dos historias a la vez, o cómo construís tus personajes, o es a medida que va llegando, ¿no? ¿Qué le pasa a una, qué le pasa a la otra? ¿Te va Mm. llegando o lo armás antes? ¿Cómo fue el proceso del libro? Sí, yo soy bastante de dejarme llevar por la historia y me sorprende mucho la historia porque a veces algún personaje que yo tenía previsto que iba a morir de una manera se me muere solo de otra porque Ay, venía, sí, sí, Marce. sí, sí, además era muy gracioso porque recuerdo un día desayunando con un compañero de trabajo y le digo, hoy he matado a otra. Y una señora que pasaba por al lado me miró como diciendo, ¿esta qué habrá hecho? Entonces, a ver, las dos patas de la novela, la de la emperatriz está escrita históricamente. Entonces, yo lo que he hecho es, como conozco muy bien al personaje histórico y he leído mucho y tengo mucha bibliografía, iba escogiendo de su vida los aspectos o los incidentes que a mí me venían mejor para completar mi historia. Porque, o sea, hay miles de hechos de Elizabeth, ¿no? Yo he intentado a Elizabeth humanizarla, porque con las películas que conocemos estaba como muy edulcorada. Yo he intentado humanizarla y mostrarla con sus luces y sus sombras, pero atendiendo a lo que la época histórica requería, porque por ejemplo a Sisi se le critica mucho porque era cocainómana. Efectivamente, es que en aquella época se le daba cocaína a las personas que estaban deprimidas. Entonces, tanto ella como su hijo Rodolfo eran cocainómanos, pero porque se las recetaba el médico, porque eran los Claro. tiempos de Freud y eran otras situaciones. No, pues sí. Hay muchas historias sobre Sisi, yo he intentado darle rigor histórico, pero también humanizarla, sin quitarle sus defectos, evidentemente. Yo no he querido ponerla como la princesita bonita, no. Por el otro lado, Hilda es un compendio de todas mis mujeres, porque como te he dicho, las chispas me saltó por mi abuela Carmen, que vendía Sí. abanicos, y tengo una bisabuela que fue cigarrera en Sevilla, entonces Ay, ahí está ahí la sí, cigarrera. y Ok. además se llamaba Carmen, mi bisabuela se llamaba Carmen, mamá Carmen y era cigarrera, mi abuela era la del abanico, mi madre Ajá. Carmen,
Entonces, yo Carmen, entonces el Carmen está muy presente en mi vida y en mi familia. Pero tengo otra mujer importantísima en mi vida que es mi suegra. Mi suegra nació en Valparaíso, en Chile, por coincidencias de la vida. Sus padres se conocieron en Barcelona con la Exposición Universal del 29 y se fueron para allá y ella nació en Valparaíso. Ah, Entonces, esta señora, la madre de mi suegra, no se adaptó bien a aquella vida y se volvió para España una hija, con dos hijas ya nacidas y embarazada de gemelo. Entonces a mí la historia de mi suegra me parece increíble. Mi suegra se llamaba Hilda del Carmen, Hilda pero del Carmen, como persona. claro, entonces es un homenaje a ella. Y cuando Es un se vino a nombre. España no la dejaron mantener su nombre y se puso Matilde. La bautizaron aquí como Matilde. Pero ella se llamaba Hilda del Carmen. Yo siempre le había dicho, Matilde, te voy a escribir una novela que tú eres la protagonista y ella ahora que está con su cabeza un poquito mal, sigue diciendo, ¿cómo va la novela? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy yo? Ay, qué linda. En mí no ha perdido esa conciencia. Entonces, toda la historia en la novela mía de Carmen, la madre, es la historia de mi suegra, de cómo vino. Y es un nombre en homenaje a mi suegra. Y en la novela lo cuento, ¿no? Que se van, que no se adapta, todas esas anécdotas que yo cuento son reales. Entonces, yo he hecho un compendio ahí de todas mis mujeres, por eso lo dedico a todas mis mujeres en la novela, ¿no? Porque está mi suegra, mi madre, mi bisabuela, mi abuela, todas, ¿no? Ahí también están mis tías, ahí hay muchas conversaciones que yo he escuchado de pequeña, rodeada de mis tías, de mi abuela, son conversaciones reales, son hechos reales, históricos, pero familiares. Hay anécdotas de mi tía Angelina, que también hay una historia que es la de las habas y le corresponde a ella. Entonces ahí hay mucho de mi familia, mucho de mí, entre líneas, hay mucho de todas mis mujeres. Qué lindo. Entonces el personaje de Hilda es sevillano, puro, 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 y después el otro es el que es, el de la emperatriz. De la emperatriz. Para los que se unen recién, también se está uniendo gente que habla alemán, así que por ahí podría hablar un poquitito y contar quién sos vos a la gente que está. Ich möchte gerade Hallo sagen, alle die Leute, die auf Deutsch, no? Das ist ein Interview auf Spanisch. Es ist eine Schriftstellerin, das hat dieses Buch geschrieben, no? Cadenas rotas. ¿Cómo sería en inglés? Broken Broken Shade. Chains. Broken Chains. Und ja, wir machen ein Interview, weil Carmen dieses Jahr im Oktober kommt zur Frankfurter Buchmesse mit uns. Und also bald können persönlich auch treffen de Carmen hier en Frankfurt. Y para los que se unen ahora en español, sí, estoy hablando con Carmen Martínez Sánchez, es la autora de Cadenas Rotas, ¿sí? Una novela histórica donde habla de Elizabeth de Austria y de Hilda Carmen de Sevilla, dos historias que van contándose a la par, pero no quiero espolear si se van a encontrar, si no se van a encontrar. Eso queda en cada, después que lo vayan leyendo. Y, y este año Carmen nos va a honrar con su presencia en la Feria de Frankfurt, donde también va a dar una charla, una presentación también del libro de Cadenas Rotas y firma de libros. Así que bueno, estamos muy entusiasmadas todo el equipo por recibirte, Carmen. Y vamos a pasar al libro, porque la verdad que la tapa del libro es tan linda, ¿no? A mí me encanta hablar siempre, bueno, soy artista plástico, ¿no? Y me encantan hablar sobre cómo se diseñó esta tapa, ¿no? Como un Pues reloj, ¿no? Estoy loca, sí. la portada es obra de mi querida amiga, una diseñadora y una artista, que es Esther Martínez Aguayo. Y bueno, nos conocemos muchísimo, ella sabe cómo soy, cómo pienso y simplemente le dije, Esther, lee la obra y tú haces el diseño.
Entonces, pues evidentemente ahí están las faldas de las dos protagonistas, de la emperatriz y de la cigarrera de Sevilla, unidas por ese reloj del tiempo que a la vez va roto en sus columnas y son esas cadenas rotas que ellas rompen, ¿no? Entonces es verdad que tiene un halo de magia esa portada y una luminosidad fantástica, ha recogido perfectamente lo que es la esencia de la novela, porque el reloj de arena muestra precisamente, bueno, la fragilidad, ¿no?, de la vida y que en definitiva es la historia de dos mujeres, como tú bien Ujú. has dicho antes, de dos clases sociales absolutamente distintas. Las dos tienen en común que nacieron el 24 de diciembre de 1837 Ujú. y esa es otra señal porque que también me vino porque mi suegra nació un 24 de diciembre. También. Sí, entonces dije, anda, mira, Sí. como sí, sí. Y claro, te saltan las chispas, ¿no? Y después todo eso tú le vas dando vueltas, ¿no? Entonces, ellas dos nacen ese mismo día, una nace en Múnich y Hilda nace en Sevilla, y Ujú. evidentemente no están destinadas a conocerse ni a unirse, pero como el destino es así, nunca se sabe lo que va a Sí, ocurrir. no. Y entonces ellas son dos mujeres que con lo diferente que es evidentemente su vida y el momento y el sitio que le tocó vivir, tienen ese único anhelo de libertad, porque todas mis obras tienen ese hilo conductor de la libertad y de mujeres poderosas, mujeres fuertes que quieren precisamente romper cadenas con lo que se espera de ellas y con lo que evidentemente de Sisi que se esperaba, pues se esperaba que fuera, que tuviera hijos, que diera un heredero y que fuera un objeto que mostrar en la corte. Ujú. Eh, en aquel tiempo, poco antes se habían casado Napoleón III y ay, su emperatriz, la emperatriz de Francia que era de Granada, Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo. Se habían casado Eugenia de Montijo y Carlos y Napoleón III, muy poco antes. Y entonces estaban sumidos en la miseria los países y el emperador y su madre, el emperador de Austria y su madre dijeron, nosotros necesitamos una Eugenia de Montijo. Si Francia tiene a su emperatriz, Austria tiene que tener a la suya. Y entonces pusieron en marcha la maquinaria. Es Ah, famoso ya la historia de que la destinada a ser emperatriz era Helena, la hermana mayor de Elizabeth. Y bueno, ujú. pues fue ella por avatares del destino porque el emperador se enamoró Falleció. de ella. Entonces, quiero decir, esa mujer a qué estaba destinada? Estaba destinada a ser una muñequita en la corte Ujú. que no tenía ni que hablar, que no tenía ni que sonreír, que tenía que parir. Punto. Sí. Y ya está. Ni pensar, ni ayudar en la gobernanza del imperio, nada. Era un puro objeto. A ella eso le vino, ella estaba acostumbrada a una vida tan natural en Possenhofen, tan tranquila, viviendo con su familia y en Múnich, en el palacio de su padre, que aquello fue para ella una ruptura. Ten en cuenta que tenía 16 años. Cuando Sí. se comprometió no había ni cumplido los 16 años, entonces con 19 años ya tenía tres hijos. Es que era brutal la vida que se esperaba de ella y ese protocolo tan rígido que tenía la corte de los Habsburgo. Entonces ella se rompió y siempre estaba deprimida, siempre estaba, no era capaz de soportar el peso de la púrpura ni del protocolo y huía huía de la corte y bueno, era una mujer que rompió cadenas. Y por otra Ujú. parte, Hilda, ya cuando los lectores vean la historia, verán la similitud que hay con Elizabeth, en el sentido también de que ¿por qué nos tenemos las mujeres que someter a lo que se espera de nosotras? Sí. Si ya hoy muchas veces nos cuesta trabajo en siglo XXI, imagina el siglo XIX. Entonces fueron dos mujeres fuertes que no hicieron lo que se esperaba de ellas e intentaron vivir su vida en libertad y a otro nivel más cercano a la igualdad con el hombre, ¿no? Sí. Me están contando, Carmen, ¿no? Tu historia les encanta. Elisa.
Tamayo Sánchez te dice, enhorabuena, Carmen. A ti lo que me gusta de Instagram es esto, que la gente nos escuche, hable con nosotros, como Richo, fotografía. Dice, preciosa historia de dos mujeres fuertes. Sí, sí, muchas gracias a los oyentes que nos están siguiendo y muchas gracias a Elisa y a Richo. Y a Richo. Hay un montón de gente. Daniel Fernández, Miguel Ángel, que ya vamos a hablar con Miguel Ángel, Ana Velasco, Pamela, Servi Barna, Gabriel Berlusconi, Patricia, una amiga, Elisa Tamayo, recién dije, con Omaye sigue con nosotros, Luisa, mamá, mi mamá también. Mamá, Hombre, un saludo. sí, apasionante. Patricia dice apasionante historia, Carmen, qué maravilla. Sí, es escribir una novela histórica, creo que lleva mucho tiempo, ¿no? De investigación, de saber, supongo, yo no soy escritora de novelas, ¿no? Pero supongo que darle en el, ¿cómo se dice? En el clavo, en las palabras que elegís, ¿no? A mí me pareció fantástico. Yo en dos, tres renglones fue tan maravilloso como describís una situación que yo ya estaba emocionada, ¿no? Qué Y alegría. sí, Sí, ya sabes cuál no, es la parte porque recién empecé el libro, así que ya sabrás cuál es. Yo se los recomiendo. Quería, Carmen, que nos cuentes dónde pueden conseguir tu libro de Cadenas Rotas. sí, pues en mi página web, que es www.carmenmartinezsánchez.com, pueden encontrar toda mi obra y, por supuesto, se dirige hacia la página de mi editorial con M de Mujer. Lo pueden encontrar en cualquier librería porque lo distribuye AZ, que es una distribuidora a nivel nacional. Ah, Entonces, por demanda se puede encontrar en cualquier librería. Y bueno, y en las online de cualquier librería también, Casa Tomada, por ejemplo, de Sevilla, pues en su librería virtual nada más que tienen que entrar y conseguirlo. Pero si lo quieren físicamente, pues van a la librería de su pueblo, que tenemos que apostar por el comercio cercano, y lo encargan y se lo traen en un par de días. Así que sí. nada, Yo perfecto. les recomiendo Cadenas Rotas de Carmen Martínez Sánchez, ¿no? Con la editorial con M de Mujer, pero también el otro libro de Carmen que me encantó, Con rumbo a tu libertad, ¿sí? Este libro me gustó mucho también. Esa Y, portada también es de mi querida amiga Esther Martínez Aguayo. también lo Que, hizo, sí, también lo sí, hizo sí. esta. Sí, Mira qué linda. y bueno, el ángel que está es el ángel que sonríe, que de la Catedral de Reims. Está evidentemente la Torre Eiffel porque Ah, mi ciudad a la que yo amo después de Sevilla es París. He vivido en París durante un tiempo y, ay, qué lindo. y entonces, bueno, Esther ha reflejado perfectamente lo que yo soy y lo que yo siento en relación con París. Y Pon rumbo a tu libertad es un libro de desarrollo personal, también muy personal, en el que, muy personal lo digo por mí, porque fue muy sanador, Sí, porque yo recomiendo a todo el mundo la escritura terapéutica, ¿no? Cuando tienes un problema y lo escribes, después lo lees y probablemente no lo veas tan importante como crees. Entonces, yo hubo una época que me dediqué mucho al desarrollo personal y ese libro, hice un curso y ese libro es diríamos, el trabajo fin de curso, fin de máster que hice con un gran autor de desarrollo personal, Laín García Castro, ujú, Laín García, Calvo, perdón. Y el libro era el trabajo fin de máster, ¿no? Entonces ahí salió, a mí me daba miedo escribir, te tengo que decir, Mariela, me daba miedo escribir sí. porque tenía que rascar en mi alma. Ah, Había uy, que a veces rascar y así. eso me retraía de escribir antes. Yo escribía, como te he dicho, cosas, un ensayo sobre protocolos, sobre cosas que no me afectaran al alma. Y cuando Mm, escribí Pon rumbo a tu libertad me daba muchísimo miedo escribir porque no nos gusta mirar dentro, porque ujú, todos tenemos algo que ocultar, porque todos tenemos nuestra basurilla. Y ujú. entonces yo
yo me sané mucho mentalmente con ese libro. Entonces me fue tan bien que me dio alas para decir, bueno, ¿y por qué no escribo ahora otras cosas? Entonces yo tengo un amigo, un buen escritor que se llama Juan José Telle, que decía, si me dedico a la novela no vivo, porque una novela tienes que dedicarle tanto que... Pero bueno, escribir una novela es parte de la vida también. Entonces, le he dedicado mucho tiempo porque soy muy detallista, muy minuciosa, como te he dicho, con el tema histórico, y no quería que hubiera ninguna errata, ningún error. Mm. Y le he dedicado mucho tiempo, pero también cuando terminé le dediqué un año a editarla y a pulirla. Y Ah, ya después con la editorial también me le he dedicado mucho porque el autor tiene que estar muy encima, porque evidentemente el autor es el principal interesado en que la novela salga bien. Y le he dedicado muchísimo tiempo a editarlo y a que salga el mejor producto posible. Como te digo, ya una vez que sale de mí, son los lectores los que juzgan. Pero es complicado escribir una novela porque yo además tenía un problema y era que la parte histórica, sabía tanto de esa parte histórica, lo digo sin falta de humildad, que quería contarlo todo, porque yo creo que todo le interesaba al lector. Y claro, no, había que cortar, había que pulir y había que sí, seleccionar. Y entonces, si la gente quiere ahondar en una historia, se van a Google e investigan, oye, ¿quién era esto? Y entonces ya ves la historia. Pero yo tenía que contar lo que hay que contar, se tiene que mostrar, no perderte en el personaje. Entonces se me descompensaban las dos historias, la de Hilda con la de Sisi, se me descompensaba. Y entonces tuve que editar mucho para que me quedara todo más equilibrado. Y bueno, después lo que te digo, había que cuadrar hechos históricos. Si en Sevilla se estaba dando una pandemia de la peste o de lo que fuera, eso había que ponerlo. Pero ¿y qué estaba pasando mientras con Sisi en ese momento? Igual no estaba pasando nada interesante. Había que buscarlo, había que bichear mucho y que investigar mucho para sacar algo interesante que me cuadrara. O los puntos de inflexión de la novela. claro. Cuando Hilda se estaba casando, ¿qué le estaba pasando a Sisi? Pues igual estaba Sisi casándose y Hilda perdiendo a alguien querido. Son puntos de inflexión en los que te muestra que al fin y al cabo eran dos mujeres normales y corrientes con los mismos problemas, unas en unos plazos y otros no es lo mismo tener los problemas en un palacio que tener los problemas en una casa que te está muriendo de hambre, no es igual. Pero al fin y al cabo, hay un párrafo en una carta que aparece en el libro que yo creo que es el resumen de la novela y es eso, al fin y al cabo somos dos mujeres con nuestras luces, nuestras sombras, nuestras penas, nuestras Sí, alegrías, nuestras miserias. qué Y da igual lindo. donde nazca, da igual, Mariela, que tú estés en Frankfurt y yo en Sevilla. Al fin y al cabo, nos levantamos por la mañana y lo único que tenemos es el día de por delante. Ya ni el de ayer ni el de mañana. Y las cosas son más No. simples de lo que parecen. Mira, Cone Komashi me dice, maravilloso libro, increíble autora, capaz de unir magistralmente la vida de dos mujeres rompedora en un siglo con tantos cambios en Europa. Es Exacto. verdad. Y Patricia te pregunta, Carmen, ¿qué te llevó a escribir la ruptura de cadenas, ¿no? Que la mujer no hiciera lo que correspondía. Pues mira, el título me vino mucho antes de que yo decidiera escribir la novela, porque estaba precisamente haciendo una meditación en un evento de Laín García Calvo y en esa meditación yo me di cuenta que yo misma había sido una ruptura en la línea de mi familia, en la línea materna, ¿no? Porque yo con mi pareja y yo decidimos no tener hijos. Entonces, mi madre tenía dos hijos, una hija y un hijo. El hijo tiene a dos hijas, mis dos maravillosas sobrinas, Rocío y Beatriz, y yo decido no tener hijos, junto con mi pareja. Es una ruptura brutal, porque a lo Ajá. mejor ahí en Alemania no, pero aquí en Sevilla, en mi edad, cuando yo tenía 30 años, que ahora tengo 61, decidir no tener hijos era un poquito raro. Entonces, en aquella meditación yo me di cuenta que yo había roto con muchas cosas que habían pasado en mi familia, como era decidir no tener hijos, como era el maltrato que han sufrido algunas de mis
de mi familia anteriores, algunas de mis mujeres, romper con eso, romper con por qué tengo que hacer lo que se me pide. Yo, por ejemplo, pues fui la primera en mi familia en ser universitaria, la primera y única, creo, que me he dedicado a la política. Ujú. He sido mucho la primera en mi familia de algo. Entonces, yo me siento una rompedora. Y mi madre siempre me decía, siendo de otra época, me decía, Mari Carmen, que nunca dependas de un hombre, que nunca dependas de un hombre, que si tú imagínate que te va mal la pareja y tu marido se va y tú que te quedas a la espera de qué, de la caridad o de qué. Entonces, me estoy refiriendo sobre todo a Hilda, ¿no? En aquella época, en el siglo Sí. XIX, imagínate. Entonces, Hilda tenía ese espíritu mío de querer trabajar, de querer valerse por sí misma para no depender de un hombre. Entonces, todas esas enseñanzas de mi madre están ahí en el personaje, evidentemente. Y, y bueno, pues son rompedoras porque las dos no se resignaban a lo que se esperaba de ella. Y de ahí el título, Cadenas rotas, Mm. porque las dos rompen. Y ya te digo, el nombre me vino mucho antes que la novela. Qué lindo, ay, qué lindo, todo lo que me contás. Y Elisa Tamayo, ella habla de tu libro anterior, Con rumbo a tu libertad. Ella dice que le cambió la vida personalmente. Fue cuando conocí a Carmen en la presentación que te dijo que era un libro escrito para ella, ¿no? Sí, recuerdo Sí. que creo que fue en la librería Verbo de Sevilla, una librería que estaba en un antiguo teatro muy bonita. Fuimos las dos a la presentación de otra autora de otro libro Ujú. y ahí nos conocimos. Hombre, es verdad que por eso te decía antes que Pon rumbo a tu libertad me ha dado mucha alegría porque hay muchas personas que me han dicho eso, que en cierta manera Mm. o tenían ese libro como libro de cabecera. Recuerdo que una señora, me parece que era de México, me escribió una vez y me dijo, Carmen, después de leer tu libro me he divorciado. Y le dije, por Dios, no le se lo digas a tu marido, No, por favor, no me vaya a buscar a mí. te vas a buscar a vos. Eso fue lo más fuerte que me di. Pero sí es verdad que había muchas Ay, qué personas que me han fuerte. dicho que en algún momento le han hecho abrir los ojos, porque es un libro con mensajes muy cortos y fáciles que te abren los ojos de lo que estamos viviendo y no nos damos cuenta. Ujú. Yo recuerdo que tenía una amiga que también aparece en ese libro, su historia, evidentemente, que no se daba cuenta que estaba sufriendo maltrato por su marido. No, Y no, lo veíamos pobrecito. tan claro desde fuera y Sí, no, lo no veo. es una persona Sí, eso no lo inculta, veo. ni una persona con pocos recursos, no, no, ¿eh? No. Qué Persona... divina te dice Patricia. Patricia, sí, Carmen es divina. Carmen, gracias por estar conmigo hoy en este ratito, en esta entrevista. Y me encantó tenerte, conocerte, leer tu libro, eh, los dos libros. Al otro ya lo voy a terminar también. Y vamos a hacer otra entrevista más adelante cuando ya estemos llegando a a la Frankfurt. Buchmesse, a la Feria del Libro. Siempre lo pienso en alemán primero, por eso Sí, me falla. Y me encantó tenerte, Carmen, un gusto. igualmente, de verdad, ha estado súper cómoda, encantada de que nos hayan escuchado, de conocerte, de charlar y ya tendremos tiempo de más. Así que Sí, te, me encantó conocerte en persona igualmente, y me y ya encantó. seguimos. Muchísimas Y gracias, un beso para te todos. mando un beso gigante. Y es de Gracias.